Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. En nuestra saga de lectura del libro de Primer Samuel en el Antiguo Testamento de la Biblia. En nuestra lectura de hoy nos toca leer el capítulo 6 de Primer Samuel. Un capítulo medianito. Lo que está ocurriendo hasta este punto es, vemos en el capítulo anterior, los filisteos colocan el arca en la casa de su dios Dagón. Israel es un pueblo que no está bien, espiritualmente hablando, no está afilado espiritualmente con Jehová y con los convenios que han hecho como pueblo desde antaño, desde hace 550 años más o menos, 500 años, que Moisés hizo convenio con el pueblo, fue rescatado el pueblo de la esclavitud con Egipto, pasaron 40 años de moldeo con Jehová y ajuste, hasta que se volvieron un pueblo digno de recibir todas las promesas del convenio que hicieron con Jehová. Y se les entregó la tierra prometida, ya pasó Moisés, sucedió Josué, y otro tiempo enorme de conquistas, y empezaron los errores del pueblo de Israel, hacer lo que no se le había dicho que haga, o no hacer lo que se le había dicho que haga. Y esto trae consecuencias. La primera desobediencia fue el no limpiar la tierra prometida de todas las influencias nativas presentes de idolatrías y otros dioses y perversiones acostumbradas en esas zonas. Ellos tenían que purgarlo todo y entonces mantenerse limpios. Pero dijeron no, pobrecitos algunos, o no, pobrecitas algunas, y vamos a dejarlo ser. Y eventualmente se mezclan las costumbres, se mezclan las tradiciones, las culturas, los conceptos espirituales. Y bueno, se van alejando de Jehová, generación tras generación. Y esto trae un sinfín de consecuencias efecto tipo dominó. Y bueno, se vuelve muy común un pueblo que es bueno, se la cree gran cosa, se aleja de Dios, es malo y es castigado, y sufren mucho y se acuerdan de Dios, se arrepienten, son bendecidos o librados del sufrimiento y vuelven a ser prósperos y se la creen mucho, se alejan de Dios, y en este ciclo, ida y vuelta, esa es toda la historia del pueblo de Israel, desde que siempre. Entonces, ahorita están en eso. Ya hace tiempo no hay profetas, hace tiempo no hay revelación directa de Dios. Generaciones. Hace 500 años fue Moisés y Josué. Han habido jueces, han habido peleas, han habido prosperidad, han habido opresión, y los filisteos es un pueblo de esos que quedaron y se han vuelto la piedra en el zapato, entre otros, los amalecitas, los filisteos y otros más adelante que van a ser más fuertes. Los filisteos es ahora. Los filisteos es el pueblo de donde va a venir Goliat, ese gigante soldado que pelea con David y la onda de David y le cae la piedra en la frente y todo eso. Vamos a leerlo más adelante. De hecho, en este mismo libro creo, pero más adelante. Ahorita es la historia de una pareja que no puede tener hijos y de pronto le ruega a Dios: dame un hijo y te lo dedico para siempre a tu servicio. Se le concedió el hijo a esta Ana, y este hijo es Samuel. Apenas el niño está libre de la leche de pecho, lo entrega al templo, a la consagración de vida para siempre, el servicio de Jehová. Hay muchos detalles que ya hemos leído. Ahora Samuel está creciendo en el templo, bajo la tutela de Elí, el sacerdote en jefe del templo, hombre el cual también cometió algunos errores como padre, porque permitió que sus hijos, también poseedores del sacerdocio, oficiante del templo, cometan pecado y medio, y desdén a lo sacrosanto de las ordenanzas, y un comportamiento que dejaba mucho que desear en el ejemplo que daban al pueblo, etcétera, etcétera. Y ellos son castigados, el padre Elí con ellos, castigados con la promesa de que no va a haber más sacerdocio en su linaje. Luego Samuel va creciendo, y se le nota su seriedad, su sabiduría, wow, cuánto está creciendo. De pronto
aparece guerra con los filisteos. El pueblo de Israel va a la frontera a luchar con los filisteos y pierden 4.000 hombres muertos de Israel. Y ellos dicen, ¿por qué Dios no nos está protegiendo? Es culpa de Dios, ¿verdad? Siempre excuso mis acciones culpando a otros. En fin, tal vez si tenemos el arca del convenio, esa arca que está en el templo, esa arca que se hizo en el monte Horeb, no es cierto, que se hizo en el desierto durante la fuga del pueblo de Egipto con Moisés y que se volvió el centro divino de la conversación de Dios con Moisés. El arca que para llevarla había que tener modos especiales, para cargarla tenían que ser personas especiales y habían habido casos en que cualquiera que se acercaba moría. Entonces es un arca muy especial, así que traigamos el arca aquí al centro de guerra y entonces como el arca es de Jehová, Jehová nos va a hacer ganar. Fueron al templo, se llevan el arca contra Elí, contra todo, y Elí le dice a sus hijos que trabajaban en el templo con él, vayan al ejército a la guerra con el arca, cuiden el arca. El pueblo de los filisteos se asustó, ¿ok? Eso hemos leído en el 4. El pueblo de los filisteos se asustó. Han traído el arca de su Dios es poderoso, su Dios es el que los sacó de Egipto, su Dios cuando pelea con ellos, nadie puede con ellos. Se asustaron, pero sus generales dijeron, sean valientes, no sean llorones, vamos a la guerra y ya. Entonces fueron a la guerra. Y para sorpresa de todos, tanto de Israel como de los filisteos mismos, los filisteos ganaron. Y no mataron 4.000 hombres, mataron 30.000 hombres. Y se robaron el arca. Y se la llevaron a su país. Para Israel esto no solo es la pérdida terrible de la guerra, 30.000 hombres, qué terrible, sino el arca se la llevan. Es como si hubieran vencido a Dios, a nuestro Dios. ¿Dónde está Dios? Dios no existe, todo esto era una mentira. Se han llevado a Dios, ¿cómo es posible? Error de concepto. Dios no está en las cosas físicas, sino en los convenios. Y si yo falto en los convenios, Dios ya no está ahí. Sin embargo, ocurren cosas interesantes con el objeto simbólico y esto hace que se permanezca y perpetúen las tradiciones idólatras de venerar el objeto. En fin, se lo llevan el arca y lo ponen junto a su dios ¿cómo se llamaba? Dagón, su dios Dagón. Y a la mañana siguiente ven al dios Dagón, la esfinge, la estatua, la imagen de este dios Dagón, la ven tirada en el piso. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Vuelven a levantar la imagen de Dagón y al día siguiente la ven en el piso, sin cabeza, sin manos y ¿qué está pasando? Y de pronto empiezan a caer enfermedades terribles en todos los que están alrededor de ese lugar del arca. Y dice, no, llévense el arca de acá, y se la llevan a otro pueblo. Y todos empiezan a caer enfermos y muertos. Y se la llevan a otro pueblo. Y todos se preocupan, no, este es Jehová que está maldiciéndonos por habernos llevado su arca. Jehová, el Dios de ellos, de Israel. Mejor devuélvansela. En eso quedaron en el capítulo 5. Mejor devuélvansela porque aquí nos va a matar. Jehová, el Dios de ellos, de Israel, nos va a matar porque nos hemos llevado su objeto precioso. ¿Okay? Eso es lo que aparenta. Y se llenaron de tumores, dice. Muy bien, ahí estamos. Para esto, los hijos de Elí, el sacerdote en jefe, en esa guerra de 30.000 muertos, mueren. Y se roban el arca, ¿no? Y cuando le vienen a decir a Elí, al templo, oye, hemos perdido la guerra, tus hijos han muerto, el arca se la han robado, Elí se cae de espaldas y se desnuca, se rompe el cuello y se murió. Ahí también se murió. Una historia bastante tristemente perturbadora. Y bueno, y esto está pasando ahora con los filisteos, con el arca que les está quemando la papa en la mano y quieren deshacerse de ella. Así que ahora entramos al capítulo 6, mucha introducción ya. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Se la estaban peloteando el arca entre pueblo y pueblo porque estaba quemándoles a todos. Quemándoles entre comillas, ¿no?
Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos de sus propias tradiciones, preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Quieren devolverla, pero ¿cómo lo hacemos? Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que la enviaréis con una ofrenda por la culpa. Interesante. Y entonces seréis sanados y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y los filisteos dijeron: ¿y cuál será la ofrenda por la culpa que le enviaremos? Y ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. ¿Tumores? 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y también estuvo sobre vuestros príncipes. Y ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos. Supongo que hay 5 príncipes en el país de los filisteos. 5 tumores de oro, porque todos los príncipes tuvieron tumores. Pero ¿qué es un tumor de oro? Una cosita de oro, no sé. Y 5 ratones de oro, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros. Plaga de tumores y plaga de ratones, eso no había leído. Sobre todos vosotros, y también estuvo sobre vuestros 5 príncipes, puedo asumir. Haréis pues las figuras de vuestros tumores y las figuras de vuestros ratones, que estropean la tierra. Sí, hubo una plaga, por lo visto. Y daréis gloria al Dios de Israel, que no es nuestro Dios. Hay que dar gloria al Dios de ellos. Quizá alivie su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. Hay que ir a pagar este tributo para que se nos quite esta maldición. ¿Y por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que él los hubo tratado severamente, ¿no los dejaron ir y se fueron? Esta es una lección cierta, pero de hace 500 años. Y yo me atrevo a decir 600. 600 años atrás ocurrió esto. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna opinión típica como: no, pues eso fue tan antiguo, te estás creyendo esas leyendas, esos mitos? Por favor. Hoy día somos diferentes. Hoy día es diferente. Hoy día sabemos más. Acá hay una aceptación impajaritable, sin preguntas, sin dudas, respecto al pasado, respecto a su historia. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, si conoces tu historia, aprendes las lecciones de esa historia y entonces no cometes los mismos errores hoy. Eso es lo que están haciendo acá los filisteos. ¿No les fue mal a ellos por luchar contra Israel? No hagamos lo mismo. Haced pues, el versículo 7, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced regresar a casa sus becerros. ¿Por qué estos detalles de vacas que críen? Vacas vírgenes en cuanto a haber llevado yugo antes. Es como lo más preciado y especial. Es lo más valioso para nosotros. Eso demos, porque tal vez por el tamaño de nuestro sacrificio se nos perdone, aunque de nuestra ofrenda se nos perdone. Acá hay una aceptación de la superioridad del Dios de Israel. No necesariamente una aceptación de que lo hago mi Dios y lo adoro y convierto mi vida a sus requerimientos. No. Simplemente su Dios le ganó a mi Dios. Entonces ya, toma, perdón, y ya está, toma. Pero no significa que acepto tu influencia positiva en mi vida. Yo sigo con mis dioses ajenos. Pero me da miedo este Dios que ha demostrado superioridad. La analogía a la que estoy apuntando sin decir, ahora la digo, es mis dioses personales versus el Dios de quien sé. ¿Ok? Yo sé de Dios, sé que si
siendo muy simplista, sé que si hago mal se me castiga, sé que si hago bien se me bendice, pero pretendo no darle importancia a eso y seguir con mis dioses de diversión, de placer, de vanidad, de adicciones, de mentiras, de lo que sea, mi dinero, mi poder, eso es cualquier cosa que yo prefiera a lo que Dios, que ha demostrado superioridad, dice. Entonces ese es mi Dios, lo reconozco, no me meto con él, mejor ni lo miro, ni lo pienso, ni lo menciono, ni me meto con él, pero que no se meta conmigo, pues porque esto me interesa. Es un pensamiento muy común hoy para mí, aquí, para nosotros. Pues es una tendencia muy natural, aparentemente. La vemos desde esta época que estamos 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años. Y viene desde que creo que exista el hombre. Tomaréis pues, el 8, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y pondréis en una caja al lado de ella los objetos de oro que le habéis de enviar como ofrenda por la culpa, y la dejaréis que se vaya. O sea, no vamos a ir nosotros, que se vaya nomás, que se vaya al pueblo de Israel. Y mirad, si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no fue su mano la que nos hirió, sino que ocurrió por casualidad. Interesante. No sé de dónde sacan estos, que son sacerdotes, príncipes, profetas, a dónde está, y dijeron, y si vais, o sea, sus sacerdotes, llamando a los sacerdotes y adivinos. ¿Ok? Ellos. Y dan todas estas instrucciones. ¿De dónde sacaron estas instrucciones? No lo sé. Pero son instrucciones muy específicas. ¿Ok? Haz símbolos de oro que representen lo que estamos sufriendo. Ponlo en el arca, pon un carro, pon vacas especiales y envíalo para allá. Si se va por el camino A, sí, es porque Dios Jehová nos castigó. Si se va por el camino B, no, fue pura casualidad que nos dio estos tumores y plagas. ¿De dónde sacan eso? ¿Se lo inventan? Pues aparentemente. Pero si yo soy Dios y yo escucho sus inventos, no quiero hacerles saber que yo les hice esto, porque ellos hicieron esto. He permitido que Israel sea castigado y aplastado, para vergüenza de ellos, porque se lo merecen. Pero no voy a permitir que ustedes se burlen de mis cosas tampoco. Entonces, si quiero hacerles saber que sí, yo los hice o están dudando y no quiero que digan fue pura casualidad, ¿qué dices? Que si va por la izquierda es mi castigo y si va por la derecha es casualidad. Ok, voy a hacer que vaya por la izquierda para que veas, según tus propias invenciones, que fui yo. Designos como de su mano, príncipes, endurecéis, ¿dónde estás? Ya estamos por acá. Casualidad, 9. Esto lo vamos a marcar. Y los hombres lo hicieron así. Las instrucciones de los sacerdotes y adivinos de la religión de los dioses de los filisteos. Y tomaron 2 vacas que criaban. Y las que criaban, ¿qué quiere decir? ¿Que son madres que tienen críos? ¿O que estas vacas eran jovencitas, todavía no dadas a la adultez? No lo sé. Y las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Tenían crías, entonces eran madres, que no habían trabajado en el campo todavía. Y escondieron a sus hijitos, a sus becerros, y las mandaron. Y pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Extraña figura de oro, ¿no? Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. ¿Qué decía la condición? Si sube por el territorio de Bet-Semes, entonces él nos ha hecho este gran mal. Y ya está. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Ahí está. No significa que estos sacerdotes y adivinos necesariamente tenían poder de sacerdocio y adivinanza y hablaban en nombre de Dios y se dirían inspirados por Dios. No. Sino que Dios quiere darles un mensaje. Quiere darles un mensaje. Entonces, ¿qué dices tú? Si sale
largo es bueno, si sale corto es malo. Ok, yo quiero que salga bueno, entonces te la saco largo. Quiero que salga malo, entonces te la saco corto. Tú mismo escogiste tus variables. Tú mismo te inventaste las condiciones. Yo te dejo ser, pero cuando tengo que enviar un mensaje lo envío, según lo que tú mismo te inventas. E iban por el camino andando y mugiendo las vacas, ¿no? Sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas, hasta los límites de Bet-Semes. Iban siguiendo a las vacas, en vez de las vacas siguiendo a ellos, al revés, ¿no? Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca, y se regocijaron al verla. Claro, era la vergüenza más ignominiosa, más terrible que estaban viviendo el pueblo de Israel, que se hayan robado nuestra arca. Es como robarse a Dios. ¿Cómo es posible eso? Y la semilla de duda que esto debe haber sembrado en los corazones de los débiles espirituales de Israel. Duda. ¿Cómo es posible que Dios pierda? Y es que Dios no pierde, Dios permite que tú pierdas. No es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres solamente. La obra de Dios puede postergarse, puede aparentemente arruinarse, puede replantear, puede cambiarte de eres escogido, ya no lo eres. Pero eventualmente y finalmente la obra de Dios no se frustra. Escucho muy seguido este argumento bastante infantil, me parece, de que el plan de Dios fue un fracaso. Si el plan de Dios era que Adán y Eva estén en el paraíso del Edén eternamente, entonces les dijo no coman, y de pronto ellos comen del fruto prohibido. Se le cayó el plan a Dios. Fracasó el plan de Dios. Él no lo sabía. ¿Cómo no lo iba a saber? No era omnisciente. Y si es omnisciente, entonces sí sabía que iba a fracasar eso. Entonces estaba a propósito que fracasen. Entonces ellos no tienen libre albedrío, porque estaba predestinado, porque él ya lo sabía. Me parecen posiciones absolutamente infantiles, blanco y negro, y no hay más. Yo cuando educo a mi hijo de 2 años, de 3 años, no utilizo tretas simples y básicas para mí, que él simplemente no entiende y escoge lo que cree que escoge, pero yo ya sabía que lo iba a escoger, y a pesar de eso lo escoge. Es albedrío, pero yo sé más que él y creo las condiciones en las que sé que va a pasar lo que va a pasar. Luego pasa lo que pasa. Tema discutible para cualquier idea simplista, muy superficial a mi juicio. Luego la humanidad se descarría y llegan a tal desastre que dice el verso, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Sabemos que la palabra arrepintió del original idioma de las escrituras no era necesariamente arrepintió, sino cambio de idea. Pero bueno, ¿por qué no cambiar de idea? Cambiar de idea no es haber fracasado, es replantear. Es justamente estos no quieren, entonces me deshago de estos y volvemos a empezar. Lo mismo ocurrió con Moisés y el pueblo de Israel 500 años atrás de esta historia. Eran tan cretinos los del pueblo de Israel que cuando Moisés se fue al monte y estuvo 30 días ahí recibiendo la ley de Dios mismo, y de pronto el pueblo se mandó al infierno solito. Pidió un becerro de oro, empezaron a adorar un ídolo, empezaron a hacer desmadres, perversiones y cuánta cosa. Y Dios le dijo, ahí está el pueblo, arruinándola otra vez. ¿Sabes qué? Espérame un ratito, le dijo. Voy a ir y destruirlos. Y voy a empezar una nueva rama aún más poderosa que ellos de tu simiente, Moisés. De ti voy a hacer que tengas, de tu esposa, un hijo y otros hijos, y otros hijos, y otros hijos, y generaciones y generaciones, y de eso voy a hacer un pueblo que va a ser más fiel que estos cretinos que no agradecen nada de lo que se está haciendo por ellos. Y no por eso rompo mi convenio que hice con Abraham 1000 años antes de Moisés,
porque le dije a Abraham, por medio de tu descendencia se llenará la tierra, todas las familias de la tierra serán bendecidas, no podrás contar tu descendencia como las arenas del mar, las estrellas del cielo, y ya está. Y aunque me tenga que deshacer de todo el pueblo de Israel, que ya eran 1.000.000 de personas provenientes de Abraham, aunque me tenga que deshacer de ellos y por medio de Moisés volver a empezar, sigue cumpliéndose la promesa. Y tengo que replantear y replantear y replantear, porque estos tontos, torpes, estos no quieren albedrío. Y que yo no sabía porque soy omnisciente. Sí lo sé, pero ¿acaso por saberlo no les doy la opción? ¿No tienen la opción de escoger diferente? Tienen la opción. Tal como yo a mi hijito que tiene sus tendencias, que yo lo conozco más que él a sí mismo. Yo sé lo que va a escoger, pero aún así le doy las dos opciones. Yo sé que va a escoger B, pero le pongo A, B y C. Y él cree que está escogiendo. Sí, está escogiendo. Y podría sorprenderme, y podría escoger mejor. Pero termina escogiendo B, como yo sabía que iba a escoger. Y ya preparé las consecuencias de B, y también de A y de C. Pero escoge B. Y él nunca dirá me obligaste. Siempre sabrá que fue su propia culpa. Como todas las desgracias que vivimos como humanos son nuestra culpa. Y repito, todas las desgracias que vivimos como humanos son nuestra culpa. Aún esos humanos inocentes que viven los terribles flagelos de esta vida, hambres, niños, asesinatos, genocidios, violaciones, abusos de gente inocente que no puede defenderse, absolutamente terrible, deplorable, triste. Estamos con el corazón arrugado por todo lo que está pasando y no podemos evitarlo, pero esto es culpa del hombre. Es culpa del hombre. No es culpa de Dios. Nosotros hemos hecho esto. Y la sangre de los inocentes, ¿crees que va a derramarse impunemente? ¿O queda como testigo evidencia de la consecuencia que se tiene que imponer luego sobre los causantes de esto? Esta vida no lo es todo. Y porque nacemos y morimos, creemos que eso es todo y es todo lo que importa. Nuestra visión es tan estrecha. No es así. Si el inocente sufre y muere injustamente, ok, venía de mucho antes, cumplió el propósito para el cual vino y va a mucho más. Este simple tiempo mortal no lo es todo. Y ahí es donde se nos traban las ideas. Pero como no lo es todo, entonces es solo un paso. El nacimiento es solo un paso más de aquel que ha llegado. Y la muerte es solo un paso más de aquel que se va. Se va de nuestro acceso mortal. Pero luego vienen los juicios, luego vienen las culpas y todo será pagado. ¿Y el inocente pagará algo? No, estará pero chino de la risa. Y el no inocente sabrá que lo que hizo es su culpa. Y eso ha tenido consecuencias sociales, consecuencias mundiales, consecuencias generacionales. Y todo lo que ocurre es nuestra culpa. No tengo mucho poder para evitar que ocurra lo que está fuera de mi control, pero tengo todo el poder para evitar que ocurra lo que está dentro de mi control. Por más que sea el círculo solamente alrededor de mi piel, eso tengo control. De cómo lo hago para ser inocente o ser culpable. Y ya me desvié, pero acá estamos. Y los levitas bajaron del arca. No, y madera de ser. ¿Dónde está? Se alegraron. Fueron tras ellas y los de Bet-Semes segaban trigo y alzando sus ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro llegó al campo de Josué, un betsemita, de Josué, un betsemita, un tal Josué, ¿ok? Y se detuvo allí, donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Pobrecitas vaquitas. Pero eran vacas vírgenes del yugo, del trabajo de campo. Y eso eran algunas de las condiciones que los israelitas ponían en sus holocaustos más importantes. ¿No es cierto? ¿Cómo sabían los filisteos sobre eso? Eso es la influencia, la mezcla de influencias culturales. Son 500 años.
Ya nosotros sabemos todo de ellos y ellos saben todo de nosotros, pero somos aparte. Bueno. 15. Y los levitas bajaron el arca. Los levitas, importante. Nadie tocó el arca. Acá dice, lo cortaron y ellos cortaron la madera del carro y sacaron las vacas. Pero no tocaron el arca. ¿Ok? Los levitas bajaron el arca. Los levitas es los descendientes de la tribu de Leví, los únicos a los cuales se les ha dado la autoridad del sacerdocio de Dios dado al hombre para actuar en el nombre de Dios en los oficiamientos de las ordenanzas del templo y todo lo sagrado del templo. El arca es uno de los elementos más sagrados del templo. Solo los levitas. Entonces ya los han llamado. Vinieron, bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban los objetos de oro, y los pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios a Jehová en aquel día. La gratitud debe haber sido enorme. La forma milagrosa en la que 2 vacas vienen con el arca, ¿qué pasó? El arca se defendió a sí misma y se liberó de los enemigos. Ni nosotros hemos podido hacerlo y el arca solita lo hizo. ¿Ves esa mentalidad? Es adoración al objeto. Al objeto. Y hay problemas ahí. No nos damos cuenta a veces. Es Jehová. Es el convenio. Es el guardián. Es el que cumple. Y cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Entonces, habían los filisteos habían ido siguiendo a las vacas. Me imagino que de lejos y sin ser vistos. Llega la vaca a este lugar especial y la desarman y la ofrecen sacrificio. Vienen los levitas, bajan el arca y se la llevan. Y los príncipes vieron esto y ahora se regresan. Todo eso ocurrió el día que llegaron las vacas con el arca. Y se volvieron a Ecrón, la ciudad de ellos, el mismo día. Estos pues son los tumores de oro que pagaron los filisteos a Jehová como ofrenda por la culpa. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1, los 5 príncipes. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Ya pues, ¿cuántas son? Tanto de las ciudades fortificadas como de las aldeas sin muros. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué, el betsemita, hasta hoy. Hoy, el día que escribió el autor de este libro. No sé cuánto tiempo después, 10 años después, 100 años después, 1000 años después, no lo sé. Pero se volvió una piedra importante porque aquí ocurrió el retorno automático milagroso de el arca del convenio. Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Acá dice, y el carro llegó al campo y los levitas acá. Y ellos cortaron madera del carro y ofrecieron las vacas del holocausto a Jehová. No dice aquí que vieron adentro, pero entendemos por el subsiguiente que estamos leyendo que vieron adentro del arca. La abrieron, miraron el arca. Y dentro del arca habían objetos preciosos. Estaban las tablas de la ley, las que Moisés bajó del monte escritas por el dedo de Dios y luego las rompió y luego bajó las otras escritas por su propio dedo dictado por Dios. Ahí estaban. Ahí estaban el Urim y Tumim. También esos elementos de videntes que se habían utilizado anteriormente. Ahí estaban. Y algunas otras cosas. Y la habían abierto y miraron. Yo recuerdo una historia, y no sé si ya la hemos leído o si la vamos a leer. La historia de Usa. Alguien que, sí, ya la leímos, pues porque esto ocurría viajando por el desierto cuando salieron de Egipto. Esos 40 años de viaje, ahí ocurrió, me parece. Que iban llevando el arca, el equipo seleccionado de cargadores del arca. Y de pronto hay un desequilibrio, un desbalance, y se va a caer el arca, se inclina. Y hay un muchacho que no estaba llamado a cargar el arca, pero estaba ahí al costado,
y ve que el arca se va a caer, entonces la agarra para evitar que se caiga y la sostiene. Y al tocarla muere. En ese instante. Ya hemos leído eso en Génesis. Déjame buscarlo. ¿Dónde está la historia de Usa? ¿Usa o Uta? Usa creo que era. Usa que muere por tratar de sostener el arca del convenio cuando se inclinaba y parecía que se iba a caer. Durante el viaje en el desierto del pueblo de Israel, creo. ¿Dónde está la historia de Usa? ¿Era Usa o Uta? No me acuerdo. A ver qué dice. No la está encontrando. Usa o Usa, que muere por intentar sostener el arca del convenio, no ocurre durante el viaje del pueblo de Israel. Sino más tarde, durante el reinado de David. ¡Boom! Entonces no lo hemos leído todavía. Perdón, me estoy acordando de esa historia y se me mezclan los tiempos. Ok, entonces no la voy a mencionar. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Ok, segunda de Samuel. Mi error, gracias por corregirme. Entonces, no tiene referencia comparativa esto que estamos leyendo acá todavía. Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Noé, o de Jehová, dentro del arca de Jehová. Entonces el pueblo de Israel está entendiendo, bueno, ya debieron haber entendido hace cuánto, que esta arca es cosa de cuidado, ¿okay? Donde Dios sostiene, nadie tiene que hacer ahí. Entonces había mirado dentro del arca, hirió del pueblo a 50,070 hombres. 50,000. ¿Acaso 50,000 miraron en el arca? Y el pueblo hizo duelo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Entonces no fue herirlo de que caen enfermos. Murieron 50,000 personas. ¡Wow! Esto no lo sabía. O no me acordaba. ¡Wow! 50,000 personas. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Y a quién irá él después de nosotros? Lo que a Dios se le mete en la cabeza no hay quien lo defienda, lo detenga, lo evite. Y enviaron mensajeros a los de Kiriat, se me traba la lengua. Y enviaron mensajeros a los de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y lleváosla. A los de Kiriat Jearim, ¿es porque ahí estaban los levitas? Vengan pues ustedes a llevársela. Nosotros no podemos, estamos siendo todos muertos por habernos acercado, tocado, mirado el arca. Wow. Es una gran cosa que haya vuelto el arca. Pero ya esta guerra ha costado 4,000, más 30,000, más 50,000. Estamos hablando de 84,070. Increíble, increíble. Ahora, ¿por qué hace esto Dios? ¿Haría esto Dios si yo, como humano representante del pueblo de Israel, el otro lado del convenio de dos partes, si yo hubiera cumplido fielmente mi parte del convenio? ¿Haría esto Dios? Dios tiene el deporte de matar gente, de estar dando lecciones y dando enfermedades y plagas. Ese es su vacilón, su gusto, su fetiche. ¿O estoy justificándome en culpar a otros
por mi falta de integridad y compromiso, al convenio que yo hice. Porque uno hace el convenio. No que lo heredé de mis padres, que lo heredaron de sus padres, 10 generaciones y hace 500 años. Entonces, ¿cuándo decidiste hacerlo tú? No, que yo no lo decidí. Entonces, aléjate. Pero si permaneces, estás decidiéndolo. No que es más fácil, no que a dónde me voy a ir, no que mi papito, mi mamita. Entonces estás decidiendo. Estás donde estás. Estás en esta institución, vas a cumplir las reglas de esta institución. Y estás haciendo uso de todas las facilidades, ventajas e instalaciones de esta institución. Cumples o hay consecuencias. Y no la institución te da las consecuencias, aunque a veces sí, sino aquí estamos hablando de Jehová. Y no estamos hablando de una persona, sino de tendencias sociales, de culturas y de ideas, ideologías virales que se van contagiando con el tiempo y normalizando. Y eso no era parte de. ¿Eres israelita? Sí, yo soy israelita. Entonces, ¿por qué vives como cualquier sodomita? O como cualquier filisteo, o como cualquier forastero, extraño, extranjero? Pero te enorgulleces de ser algo que no vives lo que dices ser. Hablo del israelita y hablo de la institución A y el de la B y el de la C y el de la D. ¿Qué te da la institución si no es Jehová, Dios, en cumplimiento de tu convenio con Él? O incumplimiento. Todo es nuestra culpa. Todo es nuestra culpa. Y las consecuencias que vivimos por nuestras culpas nos tienen el propósito de humillarnos y humillarnos hasta que veamos que tengo que cambiar mis modos. Y entonces empieza a mejorar las cosas por consecuencia también. Hasta que me la creo, yo soy lo máximo, y empiezo a perder. Me alejo de Dios, me va mal, me acerco a Dios, me va bien. No siempre es así de blanco y negro. Ya entendimos con el libro de Job, anterior a este, o bueno, cuando leímos el libro de Job, que a veces Dios no castiga, sino prueba. Pero, ¿dónde está la integridad de mi compromiso, en mi convenio con Dios? Si solo miro esta vida, entonces no lo voy a entender a Dios. Pero si entiendo de dónde vengo, entiendo a dónde voy, en todo el esquema del plan de Dios ya mostrado a nosotros, entonces entiendo que esta vida es solo un examen. En el examen puede ser durísimo y ya está. El examen puede ser ligero y ya está. A unos les va mal, a unos les va bien. Pero el problema no es cómo te va, es que decides ante lo que te ocurre, ante lo que ocurre a tu alrededor. El resto es consecuencias. Ya estoy hablando mucho. El capítulo ha terminado. El arca ha regresado. La pérdida sobre Israel es grande y aún más grande, porque Jehová no le perdona la falta de respeto al arca del convenio, ni a los enemigos, ni al pueblo de Israel. No les perdona nada las faltas de respeto a lo sagrado, a lo que Dios considera sagrado, o a determinado sagrado. Así que aquí estamos. Ahora el arca va a regresar al templo. ¿Y quién está a cargo en el templo? Parece que Samuel, nuestro querido jovencito que ha venido creciendo ahí. Ya Elí murió por la noticia terrible de que se robaron el arca y murieron sus hijos. Y ahora queda Samuel, del cual ya es sabido que él recibe revelación, que Dios habla con él. Ya ha sido reconocido como el nuevo profeta de la época. Y hacía mucho tiempo que Dios no hablaba y que no habían profetas. Ahora hay. Samuel es muy importante. Y ya no hay Elí, el jefe de Samuel, en el templo. Y ahora el arca regresa al templo. Entonces vamos a ver qué ocurre con todos estos eventos a partir del próximo capítulo. Nos vemos en el próximo episodio.